el día de hoy. Mishpatim o sentencias. Éxodo 22. Vamos a leer todo el capítulo de Éxodo 22. Lo buscan y juntos decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Buenos días. Ya hoy sí todos lo tienen, ¿verdad? Bien. Éxodo 22. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de la mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o en campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere: esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento del Señor habrá entre ambos, de que no metió su mano en los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia a su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no lo pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente al Señor será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros entre la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré.
porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y tu oveja. 7 días estarás con su madre, y al 8º día me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las bestias en el campo. A los perros la echaréis. Gracias, Nancy. Vamos entonces con todo, ¿verdad? Vamos a ver si podemos respetar el silencio electoral. No, lo vamos a respetar porque estamos en silencio electoral. La verdad que me alegra mucho verlos. Qué bueno verte, Moisés. Ya tenemos fecha, ya la vamos a comunicar aquí cuando vas a compartir con toda la comunidad lo que aprendiste del tumor y cómo un tumor con alegría y con aprecio se vence. Así que gracias, Moisés, por dejarte usar por el Señor para ese día. Estamos hoy en una sección interesantísima de la Escritura, la sección de Mishpatim. De hecho, Amelia, lo que usted contó, y voy a ocupar esta palabra entre comillas, de que fue primero a la fiscalía y luego fue a la alcaldía, y en buen salvadoreño decimos a topar a la vecina. Eso es lo que la Biblia prescribe. De hecho, eso debe de ser hecho cuando ya uno no encuentra cómo dialogar con una persona. Y entonces, ¿qué decía Yeshua? Bueno, ve con tu vecino, te pones de acuerdo. Y si no te pones de acuerdo, lleva 1 o 2 testigos. No sé si llevó a Iván o a Claudia para que vieran eso. También, ser testigos. Bueno, y si con testigos la persona no entiende, decía Yeshua, y todo eso lo saca de la Torá. Ve y entonces lo dices a la quejilá, a la asamblea. Obviamente, hoy en día, ¿por qué no lo decimos a la asamblea? Porque en nuestras asambleas carecemos de un tribunal, de un Beit Din, un tribunal que se encargue de juzgar los casos de pleitos entre los hermanos. La Torá habla de eso. ¿Y por qué? Porque la Torá funciona en un mundo real, en un mundo donde hay pleitos, en un mundo donde hay conflictos. ¿Recuerdan en 1 Corintios qué decía el apóstol Pablo? No entiendo por qué algunos de ustedes están yendo a litigar a donde los incrédulos. ¿Que acaso en la asamblea no hay gente lo suficientemente sabia para juzgar sus asuntos? Y Pablo le echa en cara a los corintios: ¿cómo es posible que un problema entre ustedes? ¿Y problemas de qué, Kenneth? ¿Problemas de un préstamo? Fíjese que Quique me prestó algo y no me quiere pagar. O fíjese que Alfredo le prestó el carro a Quique y entonces cuando lo usa Quique se lo devolvió, y se lo devolvió a medio tanque, y Alfredo se lo dio full, lleno. Fíjense bien, en esta mañana lo que vamos a aprender es muy importante, porque estas palabras son palabras de vida eterna. Cada línea de la Torá da vida eterna, y nosotros durante muchos años hemos desconocido estas instrucciones, y cada instrucción trae vida. Es más, van a ver que en esta mañana, con solo estudiar un pequeño mandamiento, ustedes dicen: ¿cómo fuera mi vida de diferente? Y claro, hoy en día, como no sabemos cómo lidiar con un problema con un vecino, y no sabemos cómo lidiar con un problema cuando estamos en una comunidad, por eso es que se arman, voy a ocupar esta palabra, se arman unos grandes desmadres. ¿Por qué? Porque el pueblo no ha recibido una guía, una directriz de cómo ventilar los conflictos, de cómo ventilar los préstamos. Si se fijan lo que leyó Nancy en Mishpatim, ahí habla acerca de préstamos, habla acerca de un montón de cosas. Fíjense que Mishpatim, así se llama la sección que hemos leído, leímos solamente un capítulo. Era el 21, el 22, el 23 y el 24 de Éxodo. Sentencias se traduce en Mishpatim, sentencias, y se dice, los rabinos enseñan, las sentencias fueron dadas juntamente con los 10 mandamientos. Moisés baja al pueblo, les lleva los 10 mandamientos
y también Moisés les entrega las sentencias o los justos juicios del Señor. Esta sección contiene diversos mandamientos. Ya una comunidad como ustedes y la gente que nos ve a través de las redes sociales, Facebook, quizás la mayoría, ya entiende que los mandamientos no salvan a nadie. La salvación es por gracia. Pero ¿qué hace un mandamiento? Un mandamiento lo que hace es que te va a dar paz. Un mandamiento lo que hace es que te va a dar vida eterna aquí en la tierra, vida abundante. Un mandamiento, ¿saben qué es lo que hace? Hace que te vaya bien en tu casa, con tus chicos. Y también un mandamiento, ¿sabes qué hace también? Si la regamos, el mandamiento también da luz de qué hay que hacer, porque hasta eso es bonito. Los mandamientos hablan de cuando la regamos. ¿Y por qué? Bueno, porque todos la regamos. Ahí leyó Nancy, si ustedes pusieron atención, ¿qué había que hacer con el Playboy? Con aquel que cantaba, no tengo la culpa de ser Playboy, no tengo la culpa de ser Playboy. Me gustan las negritas, las morenitas, las chiquitas, las gorditas. Fíjense bien, ese versículo, ¿qué decía? Es una sentencia bíblica. Aquel que se meta con una doncella, es decir, no era desposada, porque si hubiera sido desposada le cae adulterio. Aquel que se meta con una doncella y la deja embarazada, ahí está lo que hay que hacer. Fíjense que quiero decirle algo a toda la iglesia evangélica salvadoreña. Allá los grandes desmanes, y yo me involucro, los grandes desmanes que uno hizo como pastor por no tener claro eso, ¿verdad? Allá en la iglesia evangélica el que dejaba embarazada a una chica del grupo juvenil, ¿qué le tocaba? Casarse. ¿Te acordás, Moisés? Si aquí todos los que somos evangélicos sabemos eso. Puchica, qué regada. La Torah no dice eso. Y de hecho, ¿y por qué la Torah habla de eso? Porque eso pasa en el mundo real. ¿Me gustaría a mí que mis hijos hicieran eso? No me gustaría. Pero ¿sabes qué? Eso puede pasar. ¿Le gustaría a Mauricio que los gemelos hicieran eso? No. Pero ¿sabes qué? Eso podría pasar. Dios no lo quiera. Y si pasa, la comunidad que tiene luz, ¿qué debe de hacer? Miren, aquí lo peor que nos puede pasar es estar estudiando la Biblia y seguir viviendo como antes. Entonces, ¿qué pasaba cuando un joven dejaba embarazada a una señorita? Bueno, primero el papá tenía que decir, vaya, sí o no, si aceptaba que se casaran. Luego le preguntaban a la señorita también, ¿y tú te quieres casar con él? Y si la señorita decía, no, pues no se casaba. Y el joven, ¿qué tenía que hacer? Pagar la compensación, el dote. Lo que hoy sería, Amelia, es cierto, cometió una leve sinvergüenzada, pues al final no se casaron, ¿ok? Pero como dice, tópelo, que le pague la leche al cipote. ¿Me explico? Lo llevan a la Procuraduría General de la Familia, se llama hoy, no sé cómo se llama. ¿Y qué le ponen al papá? Una cuota alimenticia. Y hay papás que después viven diciendo, a mí, yo conozco personas que les clavaron $1,300 y andan ahí ahogados. ¿Cómo se llama eso? La compensación por aquel hijo que tuviste que no lo quería. Y no se casaron, no se casaron. ¿Eso es un problema? No es un problema. ¿Es deseable? No es deseable. Pero la Biblia te da lo que hay que hacer. Vaya, aquí, al pueblo evangélico que me ve ahorita, ¿cuántos pastores? Y nosotros también lo hicimos. La dejó embarazada y por candela tenía que casarse. ¿Todo por qué? Por no haberle hecho caso a lo que decía la Torá, la ley divina. Y ahí estaban los pobres hipotillos, 20 y 19 años. Y se esperaba, y toda la iglesia esperaba que se casaran. De hecho, la Biblia decía, si no se quieren casar, que no se casen. Claro, el joven llevará la responsabilidad de darle manutención a ese niño, quizás hasta la mayoría de edad. ¿Se dan cuenta lo sabio que es eso? Y también quiero decir algo. Y cuando la corte, por decir algo, los pastores, el consistorio, los ancianos, pero claro, hoy en día da temor montar una corte en una iglesia. ¿Por qué? Porque ¿quiénes se quisieran sujetar? Y hoy vamos a hablar un poco de autoridad. ¿Se imaginan que después de un juicio que hacía el Beit Din, una corte rabínica, y todas las congregaciones del primer siglo tenían cortes rabínicas adentro de las iglesias? La iglesia de Corinto, la iglesia de Roma, la iglesia de Gálatas, la iglesia de Colosas, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Filipos. ¿Y qué pasaba después cuando el veredicto se daba? Es decir, ya cuando el pastor y el consistorio se paraban enfrente de toda la iglesia. Los que son evangélicos saben de lo que estoy hablando.
Y se paraban y decían, a fulano de tal le vamos a dar disciplina. Efraín me contó que lo disciplinaron. Ahí le pregunta a él por qué. ¿Sí o no? No por dejar un cipote por ahí regado. No. Bueno. Pero Ever, yo no sé cómo tú aceptaste la disciplina, pero en el tiempo bíblico, el que recibía la disciplina de parte del Beit Din se levantaba y le daba la mano a los jueces. ¿Por qué? Significaba, acepto que la decisión de ellos viene de Torah y viene de Dios. Yo sé que en estas alturas ir a la iglesia y decir, ay, qué emocionado estoy porque voy a un culto dominical a mi iglesia. ¿Y por qué estás tan alegre? Es que hay un tribunal que juzga todo, vamos a la iglesia. Eso hoy en día no emociona a la gente. A nadie emociona eso. Pero una congregación que funciona así, de plano, es una congregación que camina en un camino de mucha sabiduría. Entonces, los cuales abarcan la vida religiosa y civil del israelita. ¿Vieron ustedes los mandamientos? Si los mandamientos no solamente abarcaban la parte religiosa, abarcaba la parte civil, la parte física, la parte espiritual. El Eterno ha revelado su voluntad a su pueblo en justas leyes que abarcan el asesinato. Ahí aparecía. ¿Qué se hace con el asesinato? Por ejemplo, otra cosa, cuando viene también, y como yo soy de la iglesia evangélica, ahí crecí, es una autocrítica. Y como así Jesús autocriticaba a los fariseos, así autocritico la iglesia que me vio crecer, nacer, convertirme. La iglesia cristiana viene y dice, no a la pena de muerte. Señores, no hay nada más bíblico que la pena de muerte. No hay nada más bíblico que la pena de muerte. La pena de muerte es una prescripción bíblica. Ahora, que hoy en día no se administra por razones que en esta mañana no hay tiempo de hablar de ello, pero al menos voy a hacer una introducción. Para dar pena de muerte, el Sanedrín completo se reunía en una cámara especial adentro del templo sagrado de Jerusalén. Y fíjense bien cómo el israelita no divorcia la religión de la justicia. Pero aquí todos queremos tener religión sin justicia. Ya vamos mal. Adentro del templo había una cámara a donde se juzgaban los casos capitales. Mitad del Sanedrín se podía reunir en el monte del templo. El Sanedrín, para juzgar otros casos que no eran capitales, se reunían afuera del templo. Pero ¿no le parece increíble a usted que para juzgar un caso capital, la reunión era los 70 miembros más el sumo sacerdote, y lo hacían adentro del templo? Y presentaban testigos. Y había 4 maneras de dar muerte bíblicamente al que era hallado culpable. 4 maneras. Y todos aquí saben algunas cosas. Para llevar a alguien a pena de muerte, había que asegurarse de que aquel tipo había sido advertido 2 o 3 veces antes. No hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Cuando lo terminaba haciendo, los casos de pena de muerte, se me olvida cuál era el número de casos de pena de muerte que la Torah juzga con la pena capital, lo llevaban al juicio. Se presentaban los testigos descargaban sus pruebas. El Sanedrín ese día no comía ni bebía. Cuando era dada la sentencia, incluso había la posibilidad de que cuando él caminaba 9.66 kilómetros desde el templo hasta el lugar de la ejecución, había la posibilidad de que el que ya había sido condenado dijera, hey, tengo todavía un alegato más, y lo volvían a traer. Si no decían, no, todavía no, que se vaya, tenía la posibilidad de decir, hey, pero escúchenme también, y lo volvían a traer 2 veces más. O sea, dar pena de muerte era algo bien difícil en el tiempo en el que la Torá legislaba a Israel. Pero la pena de muerte, para que todos la sepan, cuando vean esos debates en las iglesias, que la pena de muerte es lo más bíblico que hay. Es más, le quiero hacer una pregunta. Y al final que nos juzguen ante el juicio del gran trono blanco, ¿qué es lo que se da? ¿Pena de qué? Pena de muerte. Entonces venimos nosotros con ideas que no son bíblicas. Y también balancear, llegar a la pena de muerte era bien difícil por todos los mecanismos en los cuales los rabinos se querían asegurar
de que no cometieran un error, porque si cometían un error estaban condenando al inocente. Entonces son cosas bien interesantes. El asesinato. Así que si la próxima vez ven un debate interesante en Facebook, sepan, la pena de muerte es bíblica. Pena de muerte, ofensas personales. Ahí hablaba de ofensas personales. Lo que dijo Amelia, tal vez algunas personas dicen, no hombre, Amelia hubiera seguido orando por ella. No. Es que hay momentos en los cuales ya hay que ir a los tribunales. Y como en las iglesias no hay tribunales. Yo les comentaba, la Iglesia Católica tiene sus tribunales. Los curas estudian ley eclesiástica. Ley eclesiástica, ¿o no? Y muchas veces cuando ha habido un sacerdote que comete pedofilia, creo que leí esa noticia aquí, un sacerdote que había cometido pedofilia, sí, pero también lo juzga la iglesia. Y lucharon acá y alguien dijo, pero ¿cómo es posible que no lo juzguen en el tribunal de instrucción o de sentencia? No, dijo, que lo juzgue la Iglesia Católica. Eso viene de la Biblia, o sea, viene del judaísmo. El judaísmo, como parte de la religión, pone el sistema de justicia. Lo vuelvo a repetir, ¿por qué nosotros somos un pueblo? Y voy a hablar con unas palabras salvadoreñas. Somos un pueblo que nos vale, porque esos conceptos no los entendemos. Para nosotros la Biblia son solo asuntos espirituales. No así realmente lo que el texto dice. El texto habla de leyes justas que abarcan ofensas personales, daños y perjuicios. Ahí aparecía, ¿qué hacer si tu buey viene y se come el pasto ajeno? Ahí aparece. Hace poco salió la noticia, una doctora, médico, uno dice, qué increíble, universitaria, llegó el perrito a hacerle pupú en su césped, sacó la pistola, una mujer, doctora, médica, y le pegó un balazo. Imagínense, al señor que andaba con el perro. Ofensas personales, daños y perjuicios, robo, ofensas morales, préstamos. Miren, sería bonito, entre comillas, el día, eso sería como para ir tomando el pulso de cómo vamos madurando. El día de que aquí haya alguien y diga, no hombre, mira, Manuel me prestó $5 y no me los pagó. ¿Estarían ustedes dispuestos a que nosotros juzgáramos ese caso y les dijéramos, ¿saben qué? Lo que vamos a hacer nos parece a Rodrigo, a Ethel, a mí, nos parece a este grupo de gente que le sirve, que oramos, nos parece que lo que vamos a hacer es que tú le vas a devolver eso a Manuel. Ah, chis, yo me voy de esta iglesia y se va la otra de aquí. No, ese es el problema hoy en día. Ese es el problema. O sea, somos un pueblo, escuchen bien. Miren, esta mañana vamos a aprender un montón. Somos un pueblo sin ley. Cuando decimos la Torá. No. En verdad, somos un pueblo sin ley. O sea, el día que decimos que se me juzgue conforme a la Torá, yo creo que aquí nos vamos todos. No. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a decir, Pastor Kenneth, su decisión me parece justa? Ya uno comienza, pero la Torá, Jesús, los discípulos, lo que hacen es eso. O sea, dictar alajá, dictar sentencia. Espero que tomemos esa idea, porque nosotros no somos así. Obviamente, la situación aquí es bien grave, porque el pueblo cristiano es un pueblo sin ley. Y claro, si el pastor me dijo algo y no me gustó, si aquí en el país hay una iglesia en cada cuadra. Por ejemplo, aquí, a 100 metros está Amor Viviente. Luego, 100 metros después de Amor Viviente, está la iglesia del pastor Héctor Melgar, Luz y Verdad. Y si seguimos así, no hombre, sí, claro, aquí no me gusta, me voy a la otra. Robo, ofensas morales, préstamo, respeto a autoridades, vida religiosa, años sabáticos, amor al enemigo. Entonces, entendamos esto. En el mundo que vivía Jesús, la comunidad reunida en una iglesia, entiéndase, sinagoga, vivía su vida adorando a Dios, compartiendo unos con otros, sabiendo de que yo podía cometer una ofensa contra Brenda, sabiendo de que a la salida un vehículo podía hacerle un camanancia a otro y sabiendo que iba a haber gente lo suficientemente sabia para juzgar esos casos.
Por ejemplo, y respeto a la autoridad. No me acuerdo quién me contó. Tú, Roger, a veces ha habido personas aquí que entran y Roger les dice, hey, no, ya no hay parqueo, y se enojan con Roger. Y respeto a la autoridad. Y eso lo tenemos en todas partes. Vamos a agarrar un solo mandamiento esta mañana y lo vamos a aplicar a algo que el día domingo, 3 de febrero, tendremos la oportunidad de medir, de ver cuánto usted ha madurado. Así como dijo Andrea, eso se llama madurez, lo que tú dijiste ahora. Entender que te han quitado el trabajo y has dado gracias porque es algo bueno. Se llama madurez. Vamos a ver qué tanta madurez tenemos en hablar de un tema de la Torá. Dice este mandamiento. Adelante, Ethel. No maldecirás a los jueces, ni hablarás mal del gobernante de tu pueblo. Éxodo 22, 28, Reina Valera 2015. No maldecirás a los jueces. No maldecirás a Elohim. Jueces es la palabra Elohim. La Nueva Versión Internacional pone un pie de página, pero la Nueva Versión Internacional dice, no maldecirás a Dios. La Reina Valera dice, no maldecirás a los jueces. ¿Saben ustedes que Elohim, la palabra Dios, cuando aparece en versículos ligados a someternos a autoridad civil, también puede ser traducida como un funcionario que tiene la prerrogativa de dictar sentencias a las personas? Es decir, ¿por qué? Bueno, porque maldecir a un juez es como maldecir a Dios. ¿Por qué? Romanos 13. Porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. De modo que el que resiste a la autoridad, resiste a lo que Dios ha establecido. Solo pensemos en eso ahorita. Aquí tenemos un juez, Neto, allá está Neto. Y Neto es juez no de instrucción, Neto es juez de sentencia. Si yo hablo mal de un juez de sentencia, estoy hablando mal de Elohim. ¿A alguien en su sano juicio le gustaría hablar mal de Elohim? De hecho, la NBI dice, no maldigas a Elohim. La Reina Valera traduce algo muy válido, no maldigas a los jueces, ni hablarás mal del gobernante de tu pueblo. Muy bien, gobernante va con jueces, es un doblete. No vas a hablar mal, otra versión dice, no vas a injuriar al gobernante de tu pueblo y tampoco vas a hablar mal de las autoridades. Y sígame la pista, ¿por qué? Porque fíjense que la autoridad ha sido puesta por Dios. ¿Qué pasaría si de repente no hubiera autoridad en ningún continente de este orbe? La civilización se acaba. Se acaba. Volveríamos a la era de los primates, a la era de los changos. Ahí sí, al planeta de los simios. Toda civilización necesita liderazgo y necesita autoridad. Vamos a ver entonces, este mandamiento lo vamos a ver aplicado de manera magistral por uno de los más grandes rabinos que ha existido después de Yeshua, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en Hechos, se echa una defensa ante el Sanedrín, en la cual el Sanedrín viene y le saca Éxodo 22, 28. Y Pablo viene y responde con Éxodo 22, 28. Para entender lo que vamos a leer, es necesario arrancar un poquito antes. Pero lo que en esta mañana quiero que ustedes vean es cómo un discípulo de Jesús como Pablo, y Pablo es un gran rabino, cómo él en la vida real, cuando se topó en una situación en la cual el Sanedrín le sacó Éxodo 22, 28. Y Pablo dijo, sí, eso es Mishpatim, y van a ver lo que Pablo hace. Y Pablo hace algo tan magistral que al final pone jaque mate al Sanedrín sin hablar mal de ellos. Y comenzó hablando mal de ellos, al punto que le dijo pared blanqueada.
¿Y qué hizo el sumo sacerdote Ananías? Lo mandó a golpear. Y ahí viene y entra Éxodo. Ustedes han leído, Hechos. Ustedes han leído Hechos, pero lo más probable es que cuando pasamos por ahí, pasamos de noche. Hoy que lo vean, le van a hallar un sabor de decir, wow, man, qué increíble lo que hace Pablo con el Sanedrín. Es decir, les da jaque mate sin maldecirlos. Por ejemplo, aquí veo a Roberto. No me sé, este Roberto con esa camisa es todo un golondrino. No sé si me equivoco o no. Veo a mi suegra, mi suegra es toda ese servicio de aplicación de comida rápida. Hugo. No veo mucho tricolor aquí. ¡Ah! Ya está. Aquella camisa denota también algo. Escuchen, ¿sabían ustedes que si nosotros tenemos solo ese pequeño mandamiento de la Torah, claro, como pueblo podríamos hacer un avance tan sustancioso al reino de Dios y también corregir este país sin caer en las bajeradas de la gente? Y ustedes son luz, son sal. Lo vamos a ver ahorita. Entonces vamos para Hechos. Ethel, por favor, si tiene Biblia lo puede abrir, aunque aparece también en pantalla. Hechos 21, 37, 40. Vamos para allá. Vamos a ver Pablo, un gran rabino, cómo hace uso de la Torá ante el Sanedrín y cómo un mandamiento que aparece en la sección de Mishpatim juega un papel fundamental en esta audiencia en la que Pablo defiende su fe y Pablo presenta a Yeshua ante todo el pleno del Sanedrín. Hechos 21, Ethel, por favor, lea del 37 al 40. Cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó al comandante, ¿me permite decirle algo? ¿Hablas griego?, replicó el comandante. ¿No eres el egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a 4,000 guerrilleros? No, yo soy judío, natural de Tarso, una ciudad muy importante en Cilicia, le respondió Pablo. Por favor, permíteme hablarle al pueblo. Con el permiso del comandante Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaron silencio, les dijo en arameo. Muy bien. Pablo y la aplicación de la sección de Mishpatim. Pablo había llegado a Jerusalén a pesar de que todos le decían que no fuera a Jerusalén porque iba a padecer demasiadas cosas adversas. Pablo llega a Jerusalén y lo acusan injustamente de haber metido en el templo a unos griegos, lo cual no era cierto. La multitud se enfurece, la multitud lo quiere matar y cuando hay aquella gran revuelta llega el tribuno romano, el tribuno romano agarra a Pablo y se da lo que Ethel acaba de leer ahorita. Y en el versículo 37, miremos primero quién era Pablo. En el versículo 37 le dice el comandante romano, ¿sabes griego? Porque Pablo con el comandante romano habló griego. ¿Por qué? Porque Pablo era un tipo tan brillante, pero tan brillante. De hecho, el cristianismo, si ustedes son cristianos evangélicos y han estudiado teología, después de Jesús, ¿quién es el más brillante después de Jesús? Pablo. A tal punto que en teología reformada se dice que uno se mete solamente a estudiar las cartas del apóstol Pablo. Pues bien, ¿sabes griego?, le dice. Esto nos va a ayudar también a algo esta mañana. Y quiero hacer público mi admiración por un pastor evangélico de este país que es Mario Vega. ¿Por qué admiro mucho a Mario Vega? Mario Vega, lo que él enseña a mí no me cuadra y no lo creo. Pero el tipo se prepara. Es decir, lo admiro porque él se prepara. El tipo estudia. Es increíble, men. Es decir, su congregación del Elim
está ahí en la Santa Lucía, en Ilopango y Soyapango. La gente que lo oye, quizás a diferencia de ustedes, que quizás la mayoría son bachilleres o sacaron 9º grado, la gente de Mario Vega es una gente que no tiene mucha preparación académica, y sin embargo las prédicas de Mario Vega son prédicas, una doctrina que yo no la creo, pero la manera como él se prepara, cómo llega a darle a su gente un estudio serio de la Biblia, a mí me hacen admirarlo. Pues bien, Pablo era un estudiante serio de la Biblia, y no solamente era serio de la Biblia, Pablo dominaba el idioma griego, el idioma de la diáspora, así como muchos de ustedes hablan inglés y hablan español. Fíjese que Pablo no solamente conocía el idioma griego, y esto nos va a ayudar para ver cómo el tipo razona ante el Sanedrín. Pablo conoce también la literatura griega. Cuando llega al Areópago, Atenas, y en Atenas ve al Dios no desconocido y se para ante ese cuerpo que era como el Sanedrín, solo que en Atenas, el cuerpo del Areópago, Pablo comienza a hablar con ellos y no le cita la Torá. ¿Por qué? Porque en el Areópago nadie conoce Torá. ¿Qué le cita Pablo? Miren, puesto que en él vivimos y somos y nos movemos, porque de él somos descendientes, como sus propios poetas griegos han dicho. Con literatura griega, por decir algo, con la Ilíada, con la Odisea, Pablo evangelizaba. Es increíble. Es más, cuando en las iglesias cantamos, porque es chistoso, en la iglesia decimos, no cante música del mundo, esa letra es del diablo. ¿Y cómo es que cantamos? En ti vivimos y somos y nos movemos. En ti vivimos y somos y nos movemos. Si esa es letra pagana. Un poeta griego lo dijo: en ti vivimos y somos y nos movemos. Pablo viene, está en el Areópago, él conoce que esa canción se la pueden todos. Y entonces agarra esa poesía y le dice, así como sus propios poetas han dicho. Imagínense la mente de ese tipo. En el versículo 39, mire lo que dice mi versión. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso. Tarso, eso es lo que hoy se conoce como Turquía, al sur de Estambul. Un hombre judío de Tarso, es decir, un judío que crece en la diáspora. Pablo tiene un conocimiento del extranjero, así como algunos de ustedes son viajados, han salido del país, hablan otro idioma. Miren, yo lo menos que podría esperar de ustedes, sin entrar a Mishpatim, es que si han viajado, si hablan inglés. Yo no entiendo cómo es que se ponen en Facebook tururu. Ya solo eso te debería hacer a ti diferente. De plano, y vamos a llegar más adelante. Pero este hombre es tan preparado, vive en la diáspora, vivió en la diáspora. Versículo 40, lo leo de la Reina Valera. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, hablaba en lengua hebrea. Este dato quizás a la mayoría lo pasa desapercibido, pero no sé cuántos de ustedes saben que por eso la gente en teología se ha dado duro de decir, ¿y qué idioma hablaba Yeshua? ¿Qué arameo? Yeshua hablaba hebreo. Pablo hablaba en lengua hebrea, hablaba griego, y a la multitud le comenzó a hablar en lengua hebrea. Y cuando les comienza a hablar en lengua hebrea, vean el 22 lo que pasa, 22:1, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, oh claro, el pueblo judío que lo oye y les habla en su lengua madre, porque no es lo mismo pues hablar en su lengua madre. Vean que un candidato que medio ahí habla español, ¿cómo se lo han acabado? No, y aquí yo no vengo a hablar de por quién votar. O sea, pero para que entendamos pues el sentir nacionalista. No, pues ya, el sentir de país, pues. Ahí apareció uno que medio tarareaba y con acento, y a la Mara no le ha gustado eso. Y de hecho la crítica fue, ese tipo ni habla bien español. Pablo, bien el griego. Y cuando le habla al pueblo, ¿qué le habla? Hebreo. Y le habla súper bien. La gente lo escucha.
con devoción. El pueblo de Israel. Adelante, amada esposa, el 22, versículo 3, por favor. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Quedémonos ahí. Yo nací en Tarso de Cilicia. Soy judío nacido en la diáspora, pero criado en esta ciudad. Pregunta, ¿por qué un judío que nace a miles de kilómetros de Jerusalén, en la diáspora, en lo que hoy es Turquía, cómo es que termina siendo criado en Jerusalén por uno de los mayores rabinos grandes que ha tenido el judaísmo, como lo fue Gamaliel? Lo contó el rabino Bob la historia. De chiquito, ya en la sinagoga de Turquía, en la sinagoga de Tarso, se miraba que Pablo, a diferencia quizás de que hoy leímos Mishpatim, Pablo era un tipo que pasaba en la sinagoga y de memoria decía Éxodo. Pablo de memoria decía Bereshit. Pablo de memoria decía Bamidbar. Pablo de memoria decía Vayikra. Pablo de memoria decía Devarim. Era tan brillante que en el siglo I, ¿qué se hacía con los niños que eran brillantes en Torah? Se les mandaba a Jerusalén. Decía, aquí en Tarso, en Estambul, no te podemos educar, hombre. Tienes que ir tú a la Meca de la Torah, a Jerusalén. Entonces Pablo, a pesar de haber nacido en Cilicia, fue criado, dice, pero fui criado en esta ciudad. ¿Se imagina la mara que lo está oyendo ahí en el templo? Y luego dice, y fui instruido a los pies de Gamaliel. No. ¿Recuerdan cuando hablamos del modismo? Que es empolvarse con los pies del maestro. El maestro se sienta para enseñar, los alumnos llegan y el modismo es, estás llenándote de polvo con las enseñanzas de Kenneth. Pablo se llena de polvo con las enseñanzas de Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? No, hombre, Gamaliel es un tipazo. ¿Saben qué es? Es alguien tan sabio que cuando persiguen a los judíos que han creído en Jesús, viene él y en el Sanedrín dice, miren, déjenlos. Si este movimiento no es de Dios, va a fracasar. Pero si es de Dios, nadie lo va a poder detener. No, hombre, un tipo sabio, instruido a los pies de Gamaliel. Y dice en el versículo 3, me fascina eso, en el 22:3, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres y celoso de Dios. Pablo tenía una observancia ortodoxa de la Torah. Miren, si a ustedes les parece que alguien de aquí se las pica de ortodoxo, no, hombre. Ese tipo era. Y es interesante, él no dice yo era. Lo que él dice es soy, sigo siendo estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso por la Torah. Versículo 5, adelante, léalo por favor. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. Los estudiosos dicen, bueno, pero ¿cómo Pablo conocía al sumo sacerdote? ¿Y cómo los ancianos le entregaron las cartas para ir a Damasco a fin de meter presos a los que en Damasco creían en el camino? Y hay una gran hipótesis, que Pablo era miembro del Sanedrín. Uno de los miembros más jóvenes que el Sanedrín había tenido desde que funcionaba. Claro, si ustedes son minuciosos y han ido a investigar en cuántas partes aparece Pablo en el Talmud, en ninguna. Y hay una razón. Hay una razón de mucho peso. Pero ¿por qué alguien tan prominente como Pablo, discípulo de Gamaliel, por qué el Talmud guarda silencio acerca de este estudiante tan aventajado? Porque ignorándolo, lo callan y lo silencian a lo largo de los tiempos. Es decir, el peor castigo que le puedan hacer a uno es ni siquiera voltearlo a ver. Cuando usted quiera que alguien se calle, mejor ni le responda. Pero si usted va, ¿cómo anula el judaísmo a Pablo? Ni siquiera lo mencionan, como que si no hubiera existido. Y es muy probable que Pablo era miembro del Sanedrín. ¿Por qué todo esto? Es que ya vamos a llegar a Mishpatim. Y tenemos que entender esto para ver esa dinámica que va a pasar con el Sanedrín. Adelante, amada esposa, versículo 14 del 22, siempre 22:14. Luego dijo,
el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo Dale, veas al justo. y oigas las palabras de su boca. Oh, pero miren, no solamente fue criado con Gamaliel, no solamente hablaba griego, no solamente hablaba hebreo, no solamente era celoso y ultra ortodoxo. Este rabino, y él dice, yo soy fariseo. Cuando Ananías le pone las manos para que recupere la vista, dice, fuiste escogido para ver al Sadik, al justo, y oír su voz. Recuerda el profeta, había que oír su voz. Hey, tenemos ya aquí un caso, un fariseo, probable miembro del Sanedrín, manejaba el mundo griego, manejaba el mundo hebreo, un niño prodigio de Torá, pero escogido para oír al justo y oír su voz. Versículo 15, Ethel. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Versículo 15. Pablo también fue designado testigo del justo, del Sadik, a todos los hombres, judíos y griegos, gentiles y hebreos. Versículo 21. Se le envió, sin embargo, su ministerio fue, versículo 21. Pero el Señor me replicó, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. Muy bien, vete, porque te enviaré lejos. ¿A dónde? A los gentiles. Les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué el Señor no envía a Pedro o a Juan o a Felipe o a Tomás a ser testigos del justo Jesús entre la diáspora, a Éfeso, a Roma, a España? ¿Por qué no los envía a ellos? Porque no hablan griego. Gracias. Y quiero decirles algo, chicos, y a la gente que nos ve que dice, yo le quiero servir al Señor. Entre más te prepares, tu campo de acción será siempre más amplio. A veces se decía en las iglesias, es que yo tengo fuego para servir al Señor, yo no me aguanto ir a predicar. Momento, tienes el llamado de Dios, prepárate, porque entre mayor sea tu preparación física, académica, lingüística, tu campo de acción en el ministerio será más grande. Enviado a los gentiles, a ministrar entre los gentiles. Versículo 25, vean lo que pasa aquí también. Estos son datos muy interesantes. Cuando lo estaban sujetando con cadenas para azotarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba allí, ¿permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Vean esto, cuando lo agarran, porque lo llevan en la gran revuelta, no encuentran, lo quieren despedazar, lo lleva el tribunal romano, lo van a castigar según ley romana. ¿Y qué dice Pablo? Momento, le dice, permite la ley romana que castiguen a un ciudadano romano sin antes ver de qué se le acusa. Y dice que el centurión dice, no sabía que era romano, le dice, yo pagué un montón de dinero por mi ciudadanía. Y Pablo, ¿qué le dijo? Yo la adquirí de nacimiento, le dijo Pablo. Pero vean esa mentalidad. Pablo no solamente conoce Torá, Pablo conoce ley romana. Les quiero hacer una pregunta también. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros nos hemos tomado el tiempo de leer la Constitución de la República de El Salvador? O derecho mercantil, o derecho civil, o derecho penal. Yo les quiero decir algo. Amados, si usted está en un proceso legal, yo le voy a sugerir algo. Depende de dónde sea el juicio, usted debería de comprar todos los libros de esa materia penal, civil, de lo que sea, y usted leer, porque no me extrañaría que usted llegue a saber más que sus abogados. Oiga bien el día que se lo estoy diciendo. Así como en las iglesias hay personas, y no le tengan miedo, en la iglesia hay personas que piensan que solo el pastor sabe. Hay pastores que no saben, hombre. Hay gente que sí estudia en las iglesias, que sí lee la Biblia como ustedes, que se mete a estudiar Torá, que saben más que sus pastores. Y les puedo decir algo, si ustedes leyeran las leyes de la República, claro, lo que desanima es el montón de tomos. No, pero si tú estás en un juicio, bien harías en comprar la ley de ese juicio y tú estudiarla. ¿Sabes tú que tú podrías salir con un insight que a lo mejor tu abogado todavía no tiene? Pues bien, Pablo conoce muy bien las leyes romanas. Y Ethel, vamos al versículo 30. ¿Qué sucede en el versículo 30? Al día siguiente, como el comandante quería saber con certeza de qué acusaban los judíos a Pablo,
lo desató y mandó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno. Luego llevó a Pablo para que compareciera ante ellos. Muy bien. Y hoy entonces Pablo va a ser llevado ante el Sanedrín para ver de qué lo acusan. Roma lo va a entregar a la corte plena de los sabios de Israel. Antes de hablar de lo que vamos ya ahorita a explicar Mishpatim, miren señores, este tipo llegó a donde antes le llamaba los Cuatro Fantásticos, la sala de lo constitucional, además de los magistrados, toda la gente reunida. Y yo no sé cómo nos fuera a nosotros si nos ha citado la Cámara de lo Penal o la Cámara de no sé qué, si vamos ahí. Pablo llega, se va a parar ante el Sanedrín y escuchemos lo que va a pasar. Capítulo 23. Adelante, amada esposa. Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo: hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Quedémonos ahí. Versículo 2. La Benemérita, Guardia Nacional y el Sanedrín. ¿Han leído un poco ustedes acerca de cómo el Sanedrín tenía que llevar un juicio capital? Bueno, la pena que pedían para Pablo era pena de muerte. ¿A dónde lo estaban juzgando? Adentro del templo, plena corte del Sanedrín. Miren, si tan solo leyéramos 2 paginitas de cómo el Sanedrín tenía que comportarse en un caso de pena capital, lo primero que llama la atención aquí es: ¿cómo es posible que sin probarle nada ya el sumo sacerdote viene y le dice: sonátelo, ¡boom!, y se lo suenan? Eso es cualquier cosa menos el Sanedrín. Se llama la Benemérita, ¿verdad? En aquel tiempo, no sé cuántos son del 80 para atrás, había un cuerpo, la Guardia Nacional, se le llamaba la Benemérita. Primero penqueaban y después averiguaban. ¿Es lo que está pasando acá? No, es lo que está pasando acá. Entonces, fíjese bien algo. Pablo va a tener la razón. Y Pablo va a sacar ahorita, ya le van a sacar lo de Mishpatim. Pero fíjese bien cómo va la dinámica. El sumo sacerdote lo manda a bofetear. Versículo 3, Ethel. Hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios, reaccionó Pablo. Ahí está sentado para juzgarme según la ley, y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen. Versículo 3, entonces Pablo le dice, versículo 3 fue. Sí. Dios te golpeará a ti. Mi versión dice: pared blanqueada, sepulcro blanqueado. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la Torá? Y quebrantando la Torá, me mandas a golpear. Claro, ¿cómo es esto? ¿Cuántos de ustedes están pasando procesos penales, procesos mercantiles, procesos de divorcio, procesos? Hay un montón de tribunales. No sé si Neto me ayuda con más nombres de procesos. ¿En cuántos tribunales hay? ¿Y cuántos de ustedes sienten que se está cometiendo una injusticia contra ustedes? En esta mañana Dios les va a hablar. La sabiduría de la Torá les va a hablar y les va a decir qué hacer. Y se lo va a decir claramente. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo tiene luz de cómo conducirse en un juicio. De hecho, aquí el juicio iba mal. Porque ¿cómo es posible que lo golpeen sin haberle comprobado nada? Y Pablo le dice: me juzgas de acuerdo a la Torá, y sin embargo estás haciendo algo que la Torá no le da la prerrogativa al Sanedrín. Me golpeas sin haberme encontrado culpable. Pared blanqueada. ¿Por qué sepulcro blanqueado? ¿Conocen ustedes la historia de dónde viene la palabra? En la época de Pascua, los peregrinos llegaban de muchas regiones a Jerusalén. Entonces, ¿qué se le ponía a las tumbas? Se les ponía cal, se les blanqueaba, para que los peregrinos que iban rumbo a Jerusalén a la Pascua evitaran pararse en el sepulcro blanqueado, vieran que era un sepulcro. Porque si se paraban en un sepulcro, a pesar de que no sabían que era un sepulcro, no podían ir a celebrar el Pesaj en Jerusalén. Entonces, para el blanqueada, ¿qué significaba? Pucha, por fuera ustedes nítidos, pero ustedes son por dentro muertos. Un lugar de inmundicia ritual. Fue algo fuerte lo que Pablo dice. Y vean entonces qué le dice, amada esposa, ahorita en el versículo 4 y 5. Lo puede leer, Ethel, de pantalla. Adelante. Mishpatim. Aquí entra Mishpatim. Adelante, Ethel.
Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Éxodo 22, 28. No injuriarás a Dios, o no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al gobernante de tu pueblo. Fíjense bien que Pablo, ni siquiera ellos le completan la cita. Ellos dicen, los que estaban presentes le dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Éxodo 22, 28. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que el sumo sacerdote, no lo sabía, hermanos, que es el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Éxodo 22, 28. Se armó entonces el argumento de Mishpatim. Se armó. Y claro, esto nos da una gran luz. Viene Torah, le sacan Torah y responde con Torah. Y con Torah Pablo se da cuenta de algo muy interesante, y quiero que ustedes se respondan las preguntas. Es cierto, no lo están juzgando justamente, pero Pablo, ¿qué tiene que hacer? No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Hermanos, yo no me di cuenta que era el sumo sacerdote. Sí, fallé, la regué. Pero son injustos. Para cuando alguien se pregunte: sí, Kenneth, pero el tribunal está siendo injusto. Aquí tienes un caso, en vivo, en directo. Míralo, analízalo. Se agarran con Mishpat. Y entonces, Kenneth, ¿y si la Torah nos pone bozal cuando roban? ¿Y si la misma Torah nos pone bozal cuando oprimen a los débiles? ¿Y si la misma Torah nos pone bozal si mañana hay fraude? ¿Y si la misma Torah? No, piensen en todo lo que puede haber. ¿Y si la misma Torah? ¿Saben qué? Pablo es un genio, igual que ustedes. Y Pablo entonces rápidamente dice: bueno, por este camino la tengo perdida, pero ocupa mucha sabiduría también. Y yo creo que eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer: ocupar sabiduría. ¿Qué fue lo que él hizo? Correcto, divide y vencerás. Ve al Sanedrín y dice: vaya, aquí hay saduceos y hay fariseos. ¿Ok? Y en una movida de sabiduría, en una movida de astucia, en una movida de sentido común, Pablo viene y pone jaque, y el jaque va a ser mate. Pero quiero llamar su atención a algo, y con esa movida de Pablo cumple su propósito de ser testigo ante jueces y gobernantes, testigo ante los romanos, testigo ante su propio pueblo, ante el Sanedrín. Y Pablo cumple su propósito de dar testimonio de Yeshua sin violar un mishpat. ¿Qué les quiero decir? Se los pongo ya más plain. ¿Saben ustedes que la iglesia evangélica haría más con sentido humano, con sentido de sabiduría, siendo sabios, que criticando? Cumpliríamos nuestro propósito, daríamos luz, fuéramos testigos. Y ¿saben qué? También sabiamente uno puede poner jaque a personas con las cuales uno sabe que no está de acuerdo. Lo vamos a ver ahorita. ¿Ok? Por este camino no. En otras palabras, no sé cuántos toman el camino del enojo, el camino de la burla, el camino de la crítica, el camino de... ¿Qué hace entonces Pablo ahorita? Él se da cuenta, es cierto, eso es lo que dice la Torah. Versículo Ethel, por favor. 6. Adelante, amada esposa. Pablo, sabiendo que unos de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo. Leo aquí de esta versión. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo. No era fariseo, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Ay, soy fariseo, hijo de fariseo. Me juzgan por la esperanza de la resurrección de los muertos. Y añade por aquí lo siguiente Lucas, el escritor de Hechos, versículo 7. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos, y obviamente el sumo sacerdote era fariseo o era saduceo. Saduceo. Entonces, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman:
estas cosas. Fíjense qué movida más genial, qué movida más espectacular. Una movida de sentido común, una movida sabia, una movida que ya evita la confrontación y hablar mal de él, y una movida ilícita, en la cual ya divide la asamblea y los saduceos. Y también aquí vale la pena aprender esto: los saduceos eran parte del judaísmo que estaba en construcción en el segundo templo, y los saduceos no creían en la vida después de la muerte. Los saduceos no creían en ángeles, los saduceos no creían en la resurrección, los saduceos no creían en espíritus. Los fariseos sí creían en la resurrección, los fariseos creían en espíritus, los fariseos creían en alma, que el alma era inmortal. Los saduceos no lo creían. Jesús era fariseo. Pregunta: ¿y ustedes qué son? ¿Fariseos? Espérense, ok. Ay, vamos ya ahorita. Ahí vamos ahorita. Momento. ¿Saben que yo a veces sospecho algo? Yo a veces sospecho que la iglesia está llena de saduceos. ¿Por qué, Kenneth? Porque decimos creer en la resurrección, como decían los fariseos. Decimos creer que hay algo mejor, el mundo por venir, y que este mundo es pasajero. Pero en la vida real, como decía Brenda, digan todos conmigo: Dios es justo, lo dijo. Dios es bueno, Dios es bueno. Y luego dijo Brenda: digan conmigo, Dios es malo. Y nadie lo decía. Pero Brenda dijo: pero por dentro algunos de ustedes piensan que Dios es malo. Dice. ¿Por qué digo yo lo de saduceos? ¿O no te gusta mucho el dicho: aprovéchate, gaviota, que después de esta vida? Aprovéchate, gaviota, que después de esta vida no hay otra. ¿Sabes qué? Ese es un dicho saduceo. Pero espérense, pero espérense, ya vamos a comenzar a mover el piso aquí. Ay, pastor, estoy bien triste. ¿Y por qué? Es que mire, mi amiga en Instagram paseando en Cancún, y yo no paseo. No, hermanita, mire que la vida eterna, que la resurrección, el mundo venidero va a ser mejor. Ay, y a la hermanita no lo cree. La hermanita quiere esta vida. No, ya vaya. ¿Por qué hoy en día nos frustran esas cosas? Porque quiérase que no, en el fondo tenemos muchos de saduceos. ¿Cuántos de ustedes se quieren comer esta vida? Como dijo Andrea, para mí era todo escalar. Saducea. ¿Por qué los sacerdotes no querían soltar el control del templo? Lo era todo para ellos. It's good to be the king, dicen los gringos. También era bueno ser saduceo, porque el saduceo tenía el poder temporal, controlaba el templo, no creían en la vida después de la muerte. Y es más, y tiene razón, porque los saduceos tenían plata. ¿Y quién va a querer creer en la vida después de la muerte si tiene plata? Si ahorita se puede dar la gran vida. Comamos y bebamos. Saduceos. Pero presten mucha atención a esto. No sé cuántos de ustedes también ven la vida, sobre todo nuestros hijos, nuestros adolescentes, ya lo comienzan a ver con que este mundo lo es todo. Si realmente fuéramos fariseos, nos paráramos aquí con aquellos himnos de antaño, ¿verdad? El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoro. No, estoy diciendo: el mundo sí es mi hogar y quiero una casa en Miramar. Saduceo. No estoy diciendo, fíjense bien, no estoy diciendo que es malo comprar una casa. No. Lo que estoy diciendo es que es algo tan sutil. Y cuando menos sentimos, realmente el corazón humano ya no cree en la vida después de la muerte. Creemos en que o lo tengo todo ahorita, o ya la regué, se me pasó, yo no viajo, no compré casa, no tengo nada. ¿Qué desesperanza te entró? La desesperanza propia de los saduceos. Pero Jesús era de los que cantaba: el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Los saduceos no. El mundo sí es mi hogar y quiero mi mansión aquí.
Bien diferente, pero muy, muy diferente. Y vayamos al final, Ethel, adelante. Versículo 6 estábamos. Versículo 7 se divide, perdón, voy al 8, esta versión me gusta más. Dice, verso 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Verso 9, y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre. Ya las hizo, ¿ve? No, sí, ningún mal hallamos en este hombre. Que si un espíritu le ha hablado, y fíjense bien por dónde lo agarran ellos, no por Yeshua, pero les interesa. Mire, si un espíritu le habló a él, ¿y qué decía Pablo? Yo iba camino a Damasco, se me apareció una voz del cielo que me habló. Y dice entonces, miren, dicen ellos, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, ¿qué dijeron? No resistamos. ¿Quién dijo eso? Gamaliel. Si es de Dios, no lo resistamos. No, hombre, no resistamos a Dios. Si un ángel se le apareció, ¿qué decía un saduceo? Un ángel, un espíritu, que el Espíritu Santo dice. Esas son tonteras, hombre. Tonteras. No existen esas cosas. Y perdón, y quiero decir algo más. Y no por pensar así, los saduceos no eran parte orgánica del judaísmo. Y no por pensar así, los saduceos no pertenecían orgánicamente a la religión bíblica. ¿Qué quiero decir? Mira que el fulano va a la iglesia. No por pensar así, él no pertenece a la religión bíblica. Esas diferencias en el mundo de Yeshua son válidas. ¿Okay? Esto es muy importante. Eso no los desacreditaba como judíos, como religiosos, el tener una creencia diferente. Cosa que en la actualidad sí, a nosotros nos produce demasiado choque. Dice entonces acá el versículo 10, y habiendo, no resistamos a Dios, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Mire cómo termina. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pregunta, ¿puedes testificar rompiendo mishpatim? Pero Pablo, hay una manera de testificar, de defenderse sin romper un mandamiento que dice, no hables mal de estos pícaros. Y lo hizo elegantemente, lo hizo con sobriedad, lo hizo con sosiego, lo hizo como yo esperaría que ustedes lo hagan. Pero no como ingratos, que ni a preparatoria fuimos. Esperaría que lo hiciéramos como gente que ha estudiado un poco la Biblia. Y hay maneras de hacerlo, por supuesto, sin caer en insulto, sin caer en ultrajar, sin caer en maldecir. Como gente que veo acá, gente sabia, aquí hay gente que tiene carreras universitarias y además tenemos la ley de Dios. Sería bueno que aprendiéramos en esta mañana que independientemente a quién el pueblo va a elegir el día de mañana, no se trata de que la Torah nos pone una mordaza. No. Hay maneras sabias, hay maneras que son de bendición, hay maneras que promueven incluso el testificar de Yeshua en círculos eminentemente de poder. Y esa manera la vemos, es como Pablo, no quebrando un mandamiento que explícitamente dice, mira, pero te pegaron, pared blanqueada. Yo sé que a muchos de ustedes les gustaría mañana, con el candidato que gane, ponerle sepulcro blanqueado. Tomaríamos ya un mal camino en lugar de poner un camino más sobrio, más inteligente, más sensato. Termino con lo siguiente. Mishpatim, Pablo, y los próximos 5 años. Ganaremos más usando sabiduría que maldiciendo a nuestro gobernante. Fue lo que Pablo hizo.
Ganó el reino de los cielos porque lo avanzó. Ganó el testimonio de Yeshua porque lo presentó. El evangelio corrió. ¿Por qué? Porque un hombre pudo expresarse, pudo defenderse sin necesidad de ultrajar al gobernante. En el momento que nosotros ya como pueblo de Torá, como pueblo de Biblia, como pueblo de instrucción, tenemos que recurrir a la ofensa, a lo que dijeron, a lo que me contaron, en ese momento literalmente dejamos de ser luz, dejamos de ser sal, dejamos de ser esa sabiduría que este pueblo necesita. Y obviamente si ustedes van a los profetas, versículos que abundan en que ay de aquel gobernante que recibe sobornos, esos versículos en los profetas abundan. Tal vez a veces simplemente, si quiere decir algo, mejor ponga un versículo y lo comenta, sin decir nada. Maneras hay. Lo que uno debe de cuidarse es no violar un pequeño mandamiento que dice, aunque este tribunal que te juzga no te está juzgando correctamente, ya te amordazaron, ya te pegaron, no por eso vamos a responder igual. Respondamos como en esta mañana lo hemos visto, sabiamente, sensatamente. Y quizás, mire pastor, es que yo no sé qué responder, pues entonces no respondamos nada. Padre, gracias por la escritura esta mañana y gracias, Padre, por el apóstol Pablo defendiéndose bíblicamente ante el supremo tribunal de Israel llamado el Sanedrín. Padre, gracias porque a través de los años que hemos venido como comunidad creciendo en las enseñanzas de la Escritura, de la ley divina, del Pentateuco, de la Torá, podemos hoy aplicar un mandamiento que es relevante porque mañana en este país hay elecciones. Un mandamiento, Señor, que nos lleva a nosotros como discípulos de Jesús y discípulos de Pablo, porque Pablo es el grande del cristianismo. Señor, a ver cómo un rabino actuaría al estar con gobernantes que lo mandan a apabullar. Señor, Mishpatim en esta mañana, además de dar luz en un montón de temas, Mishpatim nos da luz en una elección. Y si el que gana no me gusta, y si el que gana es perverso, y si el que es coronado gobernante es ladrón, bueno, Mishpatim. Pero no me gusta. Hay maneras sabias, hay maneras maduras, hay maneras que muestran la madurez de un discípulo, como Pablo, que sabe qué hacer sin violar un mandamiento. Claro, la movida de él fue magistral, pero al final la Torah lo que da es sabiduría, Señor. Y en esta mañana pido sabiduría, no solamente por el evento que hay mañana, quizás ahorita hayan personas que necesitan sabiduría en una situación legal. El Espíritu les dice, ¿por qué no vuelves a leer Mishpatim? Léelo, medítalo. No sería raro que encontraras luz para salir avante en tu proceso. Ahí está la luz, en las sentencias. Padre, oramos porque a lo mejor acá hayan personas que a lo mejor no es sabiduría legal, pero quizás es sabiduría moral, sabiduría conyugal, sabiduría laboral. En fin, Mishpatim habla acerca de tantos asuntos. A lo mejor empleitados con un vecino que no le hablamos, como contó Amelia, y decimos, pastor, quiero saber cuál es la voluntad de Dios para esta situación. Mishpatim. Repasa esa sección. Esa sección es perla tras perla, diamante tras diamante. Cada línea vale la pena estudiarla. Señor, encomendamos, tal y como dice la Escritura, encomendamos y oramos por el día de mañana. Eso sí nos corresponde, ir a votar y orar por nuestros gobernantes, para que tengamos una vida piadosa y quieta. Sea tu buena voluntad, Señor,
Que el día de mañana pueda ser una fiesta ciudadana y no un bacanal, no una turba, y nosotros como pueblo también, Señor, contribuir, esparcir un poquito sal, esparcir un poquito luz, sentido común, diría yo, sentido común, puentes que nos permitan brillar como Pablo y al final decir, vaya, esos seguidores de Jesús no en vano aprenden Torah todos los sábados, son sabios y cuando hablan saben hacerlo de una manera que edifica en lugar de destruir. Que así sea con cada uno de nosotros, mujeres, damas, chicos, jóvenes. Oramos en el nombre del Mesías.